el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Gracias por acompañarnos desde sus hogares a seguir orando unos por otros por nuestras necesidades. Hoy nos acompaña un aspirante al seminario, Luis Jiménez, que nos va a ayudar con las lecturas, para que oren por él y por todos los que están aspirando al seminario y a vocaciones del sacerdocio. Bueno, hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno alguno. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y a ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Cuál es la enfermedad que desequilibra tu vida? ¿Qué enfermedad o qué cosa hace que pierda mi vida su equilibrio? Que pierda la paz. Curiosamente, enfermedad viene de la palabra en latín que se dice infirmum. Infirmum quiere decir frágil, quiere decir débil, quiere decir mal parado, desequilibrado, y también quiere decir enfermo. Entonces, al preguntarme qué enfermedad hace que pierda el equilibrio mi vida, no necesariamente tiene que ser una enfermedad física, como tal vez la infección del coronavirus, que es muy grave, o tal vez un cáncer, o cualquier otra enfermedad. Pero también se refiere a las enfermedades del pecado, a la enfermedad del pecado, que es la más grave. Tal vez algún vicio o algún pecado con el que batallamos, tentaciones en las que volvemos a caer, pecados en que se vuelven a repetir en nuestra vida. ¿Qué enfermedad, ya sea física o espiritual, hace que estés mal parado? ¿Qué enfermedad hace que yo pierda mi equilibrio? Pues hoy en el Evangelio y en todas las lecturas escuchamos que Dios es un Dios de vida, que nos creó, en la primera lectura, que nos creó para que vivamos. Dios no creó la muerte. La muerte es un resultado de la enfermedad grave que es el pecado. San Pablo nos dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, para que fuéramos ricos en vida en abundancia. Él se hizo rico, Él se hizo pobre al despojarse hasta de su propia vida para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos estabilidad espiritual aquí en la tierra. Él no vino para que nosotros sigamos sufriendo, para que sigamos sin equilibrio, con enfermedades físicas o espirituales. Él vino no solamente a curar la enfermedad del pecado, a destruir esta enfermedad, pero también Él tiene el poder de curar nuestras enfermedades físicas. Para todo esto, solo falta tener fe y verdaderamente creer que Jesús tiene el poder para sanarnos, para sanar el alma, para sanar el cuerpo. Solamente necesitamos tener fe. La fe es el respiro del alma. Sin la fe, nuestra alma puede ahogarse, por decir así. Se ahoga en la enfermedad del pecado, en las enfermedades mundanas. Caemos fácilmente en el juego del mundo. La fe es pues el don que recibimos en el bautizo. Como en el bautizo nos hacemos hijos de Dios, por eso la muerte ya no existe para nosotros, como lo dicen las lecturas y como Jesús lo muestra en el Evangelio, resucitando o más bien reviviendo a la niña que ya estaba muerta, porque Dios es un Dios de vida, es un Dios de los vivos y no de los muertos. Como bautizados recibimos el don de la fe, pero es un don que lo tenemos que explotar, lo tenemos que practicar, le tenemos que pedir a Dios que nos fortalezca este don para nosotros poder participar en la gracia de Dios plenamente, para poder participar en su amor, porque la medida de nuestra fe es el grado de la participación de nosotros en el amor de Dios. La medida de tu fe
determina el grado de tu participación en el amor de Dios. Y podemos ver eso en el Evangelio de hoy. La medida tan grande de fe que tenía la señora que tocó al manto de Jesús, sabiendo que Él es el Dios de los vivos, que Él tiene el poder de sanar el pecado y la enfermedad física. Ella tiene una gran fe, y esta fe determina la participación en el amor de Dios al tocarlo, que queda sanada. Y lo mismo con los padres de la niña que ya estaba muerta, la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Él también tenía fe, y la medida de su fe de él determina que su niña pueda ser revivida por Jesús. Determinó su participación en el amor de Dios, en la gracia de Dios. Estos dos, la mujer y Jairo y su esposa, los padres de la niña, tienen una gran fe, y por eso ellos pueden participar de una forma milagrosa en el amor de Dios. Y si nosotros hoy confiamos plenamente en Dios como estos dos, si le pedimos a Dios que nos fortalezca nuestra fe y que nos las haga crecer grande, para nosotros también poder participar milagrosamente del amor de Dios. La mujer que tenía flujo de sangre por 12 años era considerada una persona impura por la ley de los judíos. Y algunos estudiosos dicen que ella, estando en un estado muy impuro, se arriesga y va a contaminar a los demás. Pero lo importante es de que ella, siendo muy impura, según la ley de los judíos, toca a la pureza de Jesús. Cuando se encuentra nuestra impureza, nuestra miseria, nuestro pecado, cuando nosotros nos encontramos sinceros con el amor de Dios, con fe, somos purificados, somos sanados. Cuando nuestra miseria se encuentra con la misericordia de Dios, somos purificados, somos sanados. Solo necesitamos tener fe y creer que Dios verdaderamente tiene el poder de sanarnos, como la mujer lo hace. Ella, siendo tan impura, según su ley, no solamente toca el manto, pero dicen que toca lo que representaba la ley de los judíos, como las trencitas que los conocemos, los flecos del manto, que representaba la ley judía. Siendo tan impura, ella toca a Jesús, se arriesga y sinceramente, con su corazón abierto, lleva su impureza, su miseria, y es transformada en salud, en luz, en vida. Entonces, tal vez en vez de preguntarnos cuál enfermedad quita el equilibrio de nuestra vida, porque hay muchas, no solamente enfermedades físicas, pero tantos pecados, tentaciones, tantas tentaciones que este mundo nos da. ¿Qué es lo que hacemos para vencer estas tentaciones, estas cosas que nos causan perder el equilibrio de nuestra vida, que nos causan, por decir, enfermedades más graves aún que la propia enfermedad física? Que mucha gente, aunque estemos sanos físicamente, podemos tener enfermedades más graves, enfermedades del pecado. Y hay personas que pueden estar enfermas físicamente, pero estar más equilibrados en la vida espiritual. Hermanos y hermanas, entonces, ¿qué estamos haciendo para pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe? ¿Cómo estamos haciendo oración? Estamos haciendo oración sinceramente, de corazón, como la mujer que tenía el flujo y Jairo, que se postran a los pies de Jesús, dejan ahí todo a los pies de Jesús, confían todo, tienen fe en Jesús. Y yo y tú, ¿verdaderamente crees en Jesús?
¿Crees en su poder? ¿Crees que puede sanar tu enfermedad? ¿Que puede restablecer el equilibrio en tu vida? Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en el amor infinito y poder de Dios, ahora le presentamos nuestras peticiones y las peticiones de la Iglesia. Por todos los sacerdotes y las religiosas y los diferentes seminarios, para que crezcan en santidad y con un ejemplo inspiren las vocaciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los dedicados al servicio público, para que apliquen las leyes con justicia y gobiernen con sabiduría, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que viajan durante el verano, para que estén seguros y encuentren al Creador en la belleza de la creación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que luchan contra cualquier adicción, para que encuentren la gracia y apoyo para cargar sus pruebas con valor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los miembros acá reunidos, para que visiten a los enfermos y encuentren alivio a sus propias penas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también por todos nuestros enfermos, especialmente pedimos por Stephanie Gómez, Camarina Mariscal, la recuperación de todos los que han tenido cirugías, especialmente Jorge Octavio Guzmán. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que aún sufren del coronavirus y por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por todas sus intenciones que aún se encuentran en el silencio de su corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu Iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo
temeré, confiaré, me entregaré. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos hoy, proclamamos hoy, ven, ven Señor Jesús. Anunciamos hoy, proclamamos hoy, ven, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, por siempre. Amén, amén, por siempre. Amén, amén, por siempre. Amén, amén, por siempre. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues gracias por su atención, por su paciencia. Gracias al coro de la catedral, al DAC de la diócesis y a nuestro aspirante, probablemente muy pronto seminarista, Luis Jiménez, para que hagan oración por él, y también por su familia que está en Guatemala, ¿no? Para que no lo extrañen tanto, que no creo que lo extrañen mucho, pero pues bueno, muchas gracias por todo, y recuerden, como la mujer del Evangelio, como Jairo, no tengan miedo a llevar sus miserias, nuestras miserias ante Dios, más bien teniendo la confianza de que Él puede sanarnos, de que Él nos puede librar de las cosas que desequilibran nuestra vida. No tengamos miedo de ir sinceros con nuestro corazón, sabiendo que Él puede equilibrar toda nuestra vida. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría de nuestro Señor resucitado sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hola a todos, les saluda el obispo Joseph Tyson aquí en la diócesis de Yakima y espero que ustedes y sus familias se encuentren bien y sean bendecidos durante este tiempo de COVID-19. Hoy yo quisiera hablarles acerca de la importancia de vacunarse para protegerse contra el virus de COVID-19. Como ustedes saben, muchos en nuestra diócesis están siendo vacunados estos días. Al mismo tiempo, muchos están preocupados acerca de cómo les puede afectar la vacuna o se preguntan si es moralmente aceptable recibir la vacuna como cristianos católicos. La primera cosa que me gustaría decirles es que la prevención de la propagación de la enfermedad causada por el COVID-19 es algo que necesitamos hacer por el bien común. No deberíamos preocuparnos solamente acerca de nuestro bienestar propio, sino también de los demás. En el Evangelio Gaudium, el Papa Francisco nos dice que, y cito Papa Francisco ahora, nuestra redención tiene una dimensión social, porque Dios en Cristo redime no solo a la persona individual, sino también las relaciones sociales. Es importante comprender que vacunarse edifica el bien común, promoviendo la salud de todos y previniendo la propagación del COVID-19. Hemos estado oyendo reportes de las noticias y hemos escuchado sobre la cantidad de casos de COVID-19 y muertes que han ocurrido y aquí en Washington Central. Nuestros corazones y nuestras oraciones van para aquellos que han experimentado la pérdida de empleo, que han luchado por pagar sus cuentas, que trabajan en el frente de batalla o que son trabajadores esenciales como nuestros trabajadores agrícolas, los que han estado enfermos o que tienen amigos o familiares que han estado enfermos o que han fallecido a causa de esta terrible enfermedad. Es por ello que necesito decir que cuantos más de nosotros estemos vacunados, más seguras serán nuestras comunidades. Todos los que calificamos debemos participar de esta manera. Si lo hacemos con la ayuda de Dios, podemos devolverle a nuestra sociedad un cierto nivel de normalidad o acercarnos más a la normalidad. De nuevo, todos tienen que participar para lograrlo. Quisiera decir algo ahora que es especialmente importante.
Las vacunas contra el COVID-19 son moralmente aceptables de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, especialmente en el contexto de la pandemia. Nuestros obispos católicos del estado de Washington han hecho una declaración pública acerca de esto, y la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, de la cual es miembro, ha declarado: las razones para aceptar las vacunas contra el COVID-19 son suficientemente serias para justificar su uso, a pesar de su remota conexión con las líneas de células madre moralmente comprometedoras. Además, recibir la vacuna contra el COVID-19 debe entenderse como un acto de caridad hacia los demás miembros de nuestra comunidad. De esta manera, vacunarse de forma segura contra el COVID-19 debe ser considerada una obra de amor hacia nuestro prójimo y parte de nuestra responsabilidad moral por el bien común. Palabras de nosotros obispos de los Estados Unidos. A lo que se refiere es a algunas líneas de células madre utilizadas en la producción y pruebas de una amplia variedad de medicamentos y vacunas derivadas en parte de fetos abortados. Las vacunas Moderna y Pfizer no utilizaron las líneas de células madre comprometedoras para el desarrollo o producción de sus vacunas. Sin embargo, sí realizaron un ensayo de confirmación utilizando una línea de células madre derivada originalmente de fetos abortados. La vacuna AstraZeneca sí utilizó líneas de células madre comprometedoras durante el diseño, desarrollo, producción y testeo de su vacuna. Pero al mismo tiempo, cuando se tomen en cuenta de la seguridad, la salud y el bien común del público y no haya otra alternativa, la Iglesia enseña que es moralmente aceptable recibir este tipo de vacunas. Además, no siempre es posible determinar con exactitud cuál línea de células madre incluye aquellas de fetos abortados o no. Esta es una razón por la cual la Santa Sede sugiere que el nivel de cooperación moral material no obstaculice el uso de vacunas por los fieles católicos, especialmente dadas las circunstancias con la pandemia actual. Es también por eso que en el futuro queremos fomentar a las empresas farmacéuticas a desarrollar líneas de células madre libres de cualquier material derivado de un aborto. Finalmente, podrá experimentar alguna incomodidad a recibir la vacuna, pero los aspectos positivos de recibirla claramente pesan más que esta experiencia pasajera. Mi mensaje para ustedes
en este video es que no solamente es moralmente aceptable para los católicos recibir la vacuna de COVID-19, sino que deberían ser vacunados si califican. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y les mantenga seguros. Y estoy orando por ti y para ti. Continuemos a orar por el fin de esta pandemia de COVID-19. Gracias por considerar mi mensaje a ustedes. Otra vez, soy obispo José Tyson, aquí en la diócesis de Yakima. Muchas oraciones y gracias.